Bien, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. A ver, para arrancar con los comentarios de algunos temas importantes. Bueno, lo que pasó el día de hoy. Yo creo que a mí sí me sorprende. Estoy hablando obviamente, ¿no?, de este allanamiento, la intervención, Ministerio Público y Policía en casa de Aníbal Torres en San Isidro. Justo además, ¿no?, cuando había dado una entrevista a Anaí Durán en un programa en internet, diciendo pues que barajaba la posibilidad de ser candidato presidencial. Seguramente, ¿no?, toda persona cuando está apretada también por la justicia siempre sale con ese, ¿no?, conejo del sombrero, ¿no?, la posibilidad de ser candidato a la presidencia. Y yo tengo que decir que lo que me llama la atención es que me parece que no sirve para absolutamente nada el allanamiento que se ha hecho el día de hoy. Entre las cosas más importantes, el retiro de documentos, y entiendo, José, una computadora y el teléfono, dos computadoras y el teléfono celular. A ver, salvo que Aníbal Torres sea un queso fresco, que no creo que lo sea, me parece un tipo muy astuto, si fuese un queso fresco hubiese dejado algún tipo de información, ya sea en la computadora o en su teléfono, para que, habiendo pasado 7 de diciembre, todo enero, todo febrero, casi todo marzo, ¿no?, algo más de 3, 4 meses, haya mantenido todavía, ya sea en su computadora o en su teléfono, algo que lo incrimine respecto del golpe de Estado dado por Pedro Castillo el 7 de diciembre, y del cual, al igual que Betsy Chávez, él se declara: no sé nada, no sabía absolutamente nada, fui sorprendido. Cosa que parece poco creíble, pero no se trata de poco creíble o creíble, sino se trata de pruebas cuando se hace una investigación fiscal como en la que está incluido el señor Aníbal Torres. Así que yo más que todo tengo que hablar de mi crítica y de mi sorpresa a que hagan este tipo de, ¿no?, de actos fiscales 3, 4 meses después de cuando se debió hacer en todo caso. Es decir, si no le diste la prisión preventiva que lo pediste, incluso antes de esa audiencia de prisión preventiva, lo que correspondía era haber hecho exactamente esto. Mira, yo siempre soy ingenuo, no pavo, no quiero pensar mal. Que alguien del Ministerio Público, por favor, nos llame a la producción y nos diga por qué estarían haciendo esto, en qué yo me equivoco, qué está mal de mi razonamiento, porque yo la verdad no entiendo. ¿Qué pueden esperar hallar 3, 4 meses después del golpe de Estado de Pedro Castillo? Que alguien, por favor, me explique. Porque si no, la verdad, el que se ofrezco para nada es Aníbal Torres, sino más bien está en el Ministerio Público, que me hacen estos shows jueves en la mañana y no van a encontrar absolutamente nada. Ah, fue de madrugada todavía. No, qué abuso despertarlo a Aníbal. Y Duberlí Rodríguez, que es el abogado, es presidente del Poder Judicial, que además salió a tiro de piedra cuando saltó todo el tema de los cuellos blancos, ¿no?, de estas grabaciones en el Poder Judicial, dejó el Poder Judicial, ahora es abogado, y al cual nuevamente invitamos acá para que nos pueda contar un poco en qué argumenta la defensa y sobre todo sus visiones políticas, porque Duberlí Rodríguez, vaya que tiene posiciones políticas que claramente las comparte con Aníbal Torres. Así que yo no me como ese cuento, no sé qué piensa hallar la Fiscalía, ojalá me equivoque, pero repito, yo solamente quiero saber este razonamiento, si es que, repito, pueden encontrar algo, si encuentran algo, Aníbal Torres se le pasean las tortugas. Y si no encuentran algo, ¿para qué lo han hecho ahora? Nuevamente, no entiendo ese razonamiento. Por favor, que alguien me lo explique en el Ministerio Público por qué es que lo hacen ahora, salvo que tengan alguna otra información de que en estos últimos días, en estas últimas semanas, habría algo interesante que con este allanamiento podrán encontrar que les sirva como prueba para la investigación que se le sigue a Aníbal Torres. Hablando justamente de eso, ¿no?, de que la Fiscalía se presta, o más que se presta, digamos, ¿no?, le encantan este tipo de situaciones. Llaman a la prensa, ¿no?, informan a la prensa. Tanto así, José, corrígeme, esta imagen que estamos viendo, ¿de quién es? ¿Es de Latina o es del Ministerio Público que la ha compartido con los medios? Ay, es una buena pregunta, porque claro, si la Fiscalía invitó a los medios de comunicación y esta es una imagen de Latina, está claramente el show que le gusta armar al Ministerio Público y nosotros caemos redonditos. Y si es lo otro, es igualito o peor. Es decir, que es una cámara del propio Ministerio Público, no permite la entrada de medios de comunicación, pero una vez que el Ministerio Público capta las imágenes, se las reparte a los medios de comunicación para que todo el mundo pase la gran
¿no? El gran acto fiscal del Ministerio Público contra Aníbal Torres. Bueno, esto que le encanta al Ministerio Público, parece que en otras cosas se les escapan las tortugas, adrede, y tortugas cojas parece que se les escapan, ¿ah? Ni siquiera las tortugas que de por sí son lentas, no, tortugas cojas también se les pasean por las piernas al Ministerio Público, y hablo de las cosas pequeñas. Ahora sí, por favor, vente conmigo para que me prestes esa... Hay un artículo muy importante de Iván Soklovich, que es el director del diario El Correo. Muchísimas gracias. Escribe una columna muy interesante, que se las leo cortito, dice, comienza así: estoy seguro que si la Policía Nacional y el propio Ministerio Público actuaran con mayor diligencia y rapidez, no solamente en estos casos que van a aparecer en todos los medios de comunicación y en todos los noticieros en la noche, antes que se me vaya. Sigo entonces. Mayor diligencia y rapidez para hacer cumplir la ley, no tendríamos a tanta gente agrediendo alegremente a congresistas, a funcionarios públicos, a policías, a militares, algo que ya se ha hecho una lamentable costumbre desde la caída en desgracia del golpista Pedro Castillo. Yo diría que se ha hecho costumbre muchísimo antes, porque aquí el tema de la flagrancia parece un mal chiste, un mal cuento. Dice, hace poco hemos visto a gente en Arequipa, también cuenta obviamente el caso de Ayacucho, donde hay que decirlo, este neosenderismo, ¿no? Este grupo que potenció Pedro Castillo en Ayacucho, en el cual está, por ejemplo, la camarada Cusi detenida actualmente, y que son violentistas, pero a rajatabla. O sea, son violentistas per se. Y en un acto flagrante, así como los actos de la resistencia, que acá todo el mundo se llena la boca y con razón, porque habría que ponerle un alto. Pero en Ayacucho exactamente igual y muchísimo más violento que la gente de la resistencia. Muchísimo más violento. Con piedras contra el viceministro, huevos, tomates, al policía que lo cuidaba también lo agredieron. Y la flagrancia, absolutamente nada. No hay nadie detenido. Uy, ahora sí se me fue. A ver si me consigue finalmente un ratito de ese tema. No hubo ni un detenido en Ayacucho tampoco, José. Y ahí está claramente que han sido los del Frente de Defensa de Ayacucho. Claramente. Es más, ellos mismos se adjudican el hecho. Y sin embargo, nadie detenido. ¿Por qué esta gente no fue detenida en flagrancia? Se pregunta Soklovich, lo mismo que me pregunto yo. Si vamos más atrás, durante las marchas generadas por la caída y arresto de Castillo, del golpista Castillo, vimos en todo el país la facilidad con que cualquier manifestante andaba por las calles con palos y piedras. Pero claro, acá las carroñas, ¿no? Estas organizaciones carroñeras decían, no, la incapacidad de diferenciar y marcar una línea entre los protestantes que lo hacían pacíficamente y obviamente los violentistas, que lo único que querían era generar violencia, y obviamente los muertos que les son tan útiles a estos organismos carroñeros que viven de la muerte de personas. ¿Ok? Porque si hay un organismo que se preocupa de los derechos humanos, lo primero que tú te preocupas es de, digamos, evitar la violencia. ¿Y cómo evitas la violencia? No evitando que la gente salga a marchar, sino, por ejemplo, colaborando a que esa marcha, esa protesta, no se vaya a ver envuelta en violencia. Tan sencillo como definir, por ejemplo, por dónde se va a marchar en las zonas de Lima. Vamos a marchar, aquí nos vamos a reunir, vamos a dar una vuelta, acá no. Pero estos organismos carroñeros no dicen nada de eso, no les importa. Lo único que tienen a un doctorcito que se pasea, no dándosela de que es enfermero, y lo que busca es dónde están los muertos para tomarle foto y inmediatamente tuitear. Eso es justamente el problema. Pero la incapacidad del Estado, gracias maestro, de la Policía Nacional y del Ministerio Público de hacer estas pequeñas intervenciones, que son las que finalmente, en base a estas varias cosas pequeñas, hacen que exista verdaderamente el imperio de la ley. Es un poquito como esa famosa teoría de los cristales rotos, ¿no? Si tú entras a un sitio, ¿no? A un metro o en una ciudad, no hay luz, no hay alumbrado público, todas las ventanas están rotas, ¿no? A ti te genera justamente esta sensación de caos, de violencia, de que puedes hacer exactamente lo que te dé la gana. Si tú estas pequeñas cosas, como por ejemplo la agresión en Arequipa al congresista, por más que lo odiemos, por más que nos parezca un sinvergüenza, por más que el hombre quiere estar ahí, ¿no? Para quedarse con su sueldo de acá al 2026, lo que tú quieras, pero el acto de violencia no se debe aceptar. Ninguno, ni los, ¿cómo se llama? Los conos al congresista Tubino en su momento. Entonces, ¿qué quiero decir? La policía, no entiendo cómo no está detenido la persona que le intentó meter un puñete al congresista Edwin Martínez. Esas pequeñas cosas
¿El mensaje cuál es? Nada, nomás. En nombre del pueblo yo le puedo meter un puñete a quien me dé la gana. Presidente, congresista, etcétera. ¿Qué importa? El hombre no fue detenido. Ahí la policía lo redujo y lo que yo no entiendo es cómo la policía no se lo llevó en flagrancia, independientemente de la denuncia y de la investigación que también seguramente va a ser objeto de Edwin Martínez en el Congreso de la República, porque aquí me parece que cobardemente lo pateó en el piso. ¿Ok? Él ha dicho que solamente se defendió. Yo aquí veo, por ejemplo, ahí que lo pateé en el piso cuando él no lo había reducido, sino lo había reducido la policía. Pero en fin, eso se verá también de Edwin Martínez en la Comisión de Ética del Congreso, pero lo que hablo es cómo la policía no detuvo. Entonces, ese para mí es un punto fundamental. El imperio de la ley justamente envía estos mensajes de que cualquier acto, por pequeño que sea, debe ser sancionado. Ese es el mensaje. Pero si estamos en esta situación, vaya y pase, el caos y la violencia va a estar cuestión de todos los días en nuestro país. Rápidamente, y 35. A ver, habló el Reino Unido, ¿no? Habló la Embajada del Reino Unido en nuestro país, Embajada Británica en Lima. Y hay varias cosas interesantes, ¿no? Lo primero es que, claro, finalmente sale Gavin Cook, en vez de tanta fotito en Twitter y tanta macana, sale a responder. Mira, aquí en buena onda, vamos a, digamos, no queremos prejuzgar, ahorita vamos a ir analizando ese tema. Y vamos a invitar abiertamente, ¿no?, al embajador en el Reino Unido, a ver si es que quiere venir, el señor Gavin Cook, para que nos explique en detalle, ¿no?, este comunicado que, claro, más vale tarde que nunca, pero me hubiese gustado que entre más en detalle. Solamente algunas perlitas que tiene el comunicado, a cuenta, claro, de poder entrevistar, ojalá, al embajador. Sería un acto, ¿no?, de transparencia muy del primer mundo. Dice, desde junio del 2020, en el marco de un acuerdo de gobierno a gobierno, hemos apoyado la transición de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, de ser una financiadora de programas a ser una agencia ejecutora. El discurso de Amalia Moreno. Queda claro que con Amalia Moreno, la ex jefa de la Reconstrucción con Cambios, que salió con este argumento, ¿no? Con este argumento, no sé si es que era defensa o para lavarse las manos tipo Poncio Pilatos, lo mismo lo define o lo pone en su comunicado el Reino Unido. La pregunta es, ¿quién en un principio decidió que sea una financiadora de programas y no un órgano, una agencia ejecutora? La misma Reconstrucción con Cambios. O sea, en su parte inicial se dio cuenta que iba a ser financista y ahí se dio cuenta que esa era una defecio, que tenía que ser ejecutora, que tenía que apurarse. Es decir, no se dieron cuenta que había nacido mal. Desde el comienzo debió ser una entidad ejecutora. O sea que eso no es argumento, eso más bien es otra raya más al tigre de la ineficiencia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y claro, los que fueron jefes dirán, ahí no sabía uno, el gobierno y los gobiernos que siguieron se demoraron mucho en darse cuenta que tenían que pasar de financiadores a ejecutores. Punto uno. Pero repito, es el mismo argumento de Amalia Moreno, o sea que tonterías, ¿no? Luego dice, el acuerdo gobierno a gobierno es implementado por el UK Delivery Team. ¿Qué es el UK Delivery Team? ¿Ok? Son 3 empresas conocidas, 3 consultoras de, efectivamente, vuelo internacional. Hablo de Mace, hablo de Arup y hablo de Glix. 3 empresas que las encuentras en el internet, en su página web, 3 consultoras importantes que hacen esto no solamente en varios países del mundo, sino normalmente para empresas privadas. Este es un caso que en el gobierno a gobierno, el gobierno del Reino Unido crea esta entidad, UK Delivery Team, y dentro obviamente de sus potestades contrata a 3 consultoras inglesas. Entonces, son las 3 consultoras inglesas las que le hacen el trabajo. Ahora uno diría, entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer el gobierno a gobierno? Si es que el Estado peruano también pudo haber contratado a estas 3 consultoras para que le hagan justamente esa chamba. ¿Cuál es el plus ahí? ¿Qué ventajas te da? Todo eso quisiera que nos lo explique el señor Gavin Cook. Y no un funcionario peruano, sino él. Me parecería genial que él lo explique desde la transparencia que lo pide, ¿no? Sobre todo la situación en el norte del país, en Lima, y ahora que, dicho sea de paso, el gobierno ha confirmado que se viene un niño global. Ahí está entonces, Mace, Arup y Glix. Acá hay un tema que es importante, porque dicen asistencia técnica, y después dicen también transferencia de conocimientos para aumentar la capacidad de ejecución de infraestructura. Esto yo me acuerdo en los tiempos en que trabajaba en una consultora de cambio climático, ¿no? Te tenían loquito con el technology transfer, ¿no? La transferencia de tecnología. La verdad es que nadie puede
sobre el papel cuantificar cómo es que se va a dar esa asistencia técnica y esa transferencia de conocimientos. ¿Cómo lo plasma sobre el papel? ¿Cómo así? ¿Cómo se da esa transferencia de conocimientos? Claro, uno podría decir, no, hemos capacitado a gente, hemos hecho cursos, ¿no? Para que la gente sepa cuáles son las mejores maneras de licitar una obra, cómo tienes que hacer esto, cómo tienes que hacer lo otro. Pero, ¿cómo lo medimos? Eso también sería importante. Luego habla. Dice, se brinda asistencia técnica para la revisión de ciertos estudios, diseño y uso de las mejores prácticas internacionales y de sostenibilidad. Y habla de que han hecho efectivamente proyectos y sobre todo de que se han dedicado mucho, no solamente a supervisar, sino también a los procesos de licitación. Bueno, los procesos de licitación, no estoy hablando de este caso en particular, pero recordemos que anteriormente estuvo la OIM, que era la Oficina Internacional de Migraciones, creo que era una entidad adscrita a Naciones Unidas. Corrupta por todos lados, como las Naciones Unidas de Kofi Annan, que el hijo tenía negocios en el África, corrupta por todos lados. Yo no me voy a cansar de decir que muchas entidades internacionales tienen una muy baja calificación, tienen poca confianza a nivel mundial porque han sido corruptas. Y una de ellas es Naciones Unidas, que si no se reforma, si no cambia, sobre todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una vergüenza. Es un rezago de el final de la Segunda Guerra Mundial, en la cual China puede vetar lo que le da la gana, Rusia puede vetar lo que le da la gana. Una locura. Y países que ahora son mucho más grandes, que compiten, no tienen ningún tipo de peso en ese Consejo de Seguridad. Ese tema del Consejo de Seguridad, solamente ese tema muestra que Naciones Unidas está completamente desfasada. Pero bueno, a lo que quiero decir es que ese gobierno a gobierno no nos asegura que no haya corrupción. No estoy hablando de la reconstrucción con cambios ni el gobierno a gobierno, pero me acuerdo clarito de esa OIM que licitó obras por doquier para César Álvarez. Y cuando la Contraloría iba y le preguntaba, o algunos le querían preguntar, el Congreso de la República, me acuerdo, la OIM dijo, no, yo no tengo que contestar. Sí, es una entidad aparte, yo me rijo casi por la ley de la diplomacia, como si fuese un Estado aparte. Entonces, no nos asegura, lo que nos asegura siempre es la transparencia. Eso es lo mejor para luchar contra la corrupción. Algunas cositas más. Luego, en un párrafo que es importante, dice justamente lo que se le ha venido criticando con más ahínco, con más ímpetu en los últimos días. Dice, el acuerdo gobierno a gobierno ayuda a avanzar el trabajo de soluciones integrales para 17 cuencas. ¿No? El apoyo de UKDT incluyó retomar la elaboración del plan maestro para el río Piura en 2021. Recién hemos acabado en octubre del 2022, ¿no? Para garantizar la eficacia de las futuras intervenciones. Es decir, ¿qué te está diciendo el comunicado? Claro, te lo dice entre líneas, hubiese podido ser bastante más directo, pero creo que queda claro. Sí, señores, efectivamente, nosotros en el gobierno a gobierno nos hemos dedicado a construir, pero no hemos hecho absolutamente nada todavía de prevención. Claro, eso se lo tienen que achacar a la autoridad de la reconstrucción con cambios y no necesariamente al Reino Unido, que finalmente suscribió el contrato que le puso sobre la mesa la autoridad de la reconstrucción con cambios. Pero lo que queda claro es que los ingleses también pudieron haber dicho, oye, no tiene sentido construir si es que finalmente esto se va a volver a destruir y no hacemos primero las obras de prevención, que es lo que legítimamente se le está cuestionando a la reconstrucción con cambios. Ese es un tema fundamental. Y ya para terminar, porque el tiempo me gana, nuevamente la invitación a el embajador Gavin Cook, porque sí, aquí se juega el prestigio del Reino Unido y también creo que se juega el prestigio, partiendo de este caso, de la figura del gobierno a gobierno y también de los PMOs, que son estos Project Management Office, ¿no? Que son unas oficinas que se encargan de manejar los proyectos como su propio nombre lo indica. Entonces, hacen una lista de lo que han entregado. 5 centros de salud, no, perdón, creo que 2 centros de salud en 5 regiones, 24 colegios. Cañón. Pero sería bueno que viniesen y nos contasen, colegio por colegio, y sobre todo esos 2 centros de salud, cómo han quedado después de las lluvias de esta semana. Y seguramente cómo quedarán, si es que resistirán, teniendo en cuenta que no se ha hecho nada respecto de la prevención del tema de los ríos, ¿no? Que podrían justamente generar inundaciones. ¿Cómo ha funcionado esos 23 colegios? ¿Han sufrido algún daño tras estas lluvias? ¿Se hicieron pensando en lo que podía pasar, como ha ocurrido esta semana, que iba a llover fuerte, que iba a generar inundaciones? ¿O son como los colegios que nos enseñó Jorge Det, creo que fue el día martes o el día domingo? Y yo se lo pregunté abiertamente, ¿esto se ha hecho por la reconstrucción con cambios? Me dijo no. Un colegio que era nuevo,
pero que no había resistido, ¿no?, los embates de las lluvias de las últimas semanas. Por lo tanto, sería bueno si es que los colegios que ha entregado el Reino Unido están en la misma línea de ese colegio que nos enseñó Jorge Det o han sido mejor construidos. Ellos igual podrían plantear, nosotros hicimos el colegio pero la lluvia lo destruyó. ¡Qué transparente! ¡Qué transparente! Y también sería bueno que nos transparente cuánto gana, qué porcentaje se lleva el Reino Unido por este apoyo. No tiene nada de malo. Si es un buen trabajo, tiene que ser remunerado. Pero no lo presenten como una donación. Esto es un acuerdo comercial. Terminamos. Coqui González con los deportes.